Bien, aquí estamos de nuevo, amables televidentes. Alcedo, qué fácil es leer el pasado, narrar lo que sucedió, pero qué difícil es abocarse al futuro, Francisco. ¿Cuántas vertientes hay que superar? ¿Cuántos obstáculos hay que saltar para uno poder acertar? ¿Qué te parece, Alcedo? Año 2022, la economía. Sí, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes y radio escucha. Sin lugar a dudas que pronosticar, proyectar el futuro es algo muy difícil, muy complicado y por sobre todas las cosas muy incierto, porque en la mayoría de las ocasiones ocurren eventos, situaciones inesperadas que dan al traste y cambian todo lo que se ha proyectado, pronosticado y planificado. Pero sin lugar a dudas no podemos seguir hacia adelante sin por lo menos tomar las medidas básicas que deben ser tomadas. Por ejemplo, Hermógenes y Francisco, yo pienso que al iniciar este programa, al iniciar este segmento, un programa dedicado a la economía, a las finanzas, la tributación, la administración, yo pienso que es oportuno nosotros pensar en que estamos arrancando un nuevo año 2022 con un presupuesto bastante apropiado para la época, un presupuesto que por primera vez en República Dominicana sobrepasa el 1 trillón de pesos y donde sin lugar a dudas hay muchas partidas que deben ser controladas y analizadas, pero también el otro punto que pensamos es que este presupuesto tiene un componente de deuda muy alto. Aproximadamente el 25% del mismo va a ser cubierto por emisión de deuda. Lo que quiere decir desde ese punto de vista que es un presupuesto deficitario. Y por lo tanto nosotros pensamos ya de entrada, seguimos en balance financiero con el eslogan, la proyección, la estrategia de la necesidad de que el gobierno, el país, debe abocarse, como lo ha venido prometiendo desde hace ya más de una década, en abocarnos a una reforma tributaria integral. Y con esa leve introducción, como no, yo lo dejo con las palabras del amigo hermano Francisco Canavate, quien seguramente nos puede orientar mejor en estas direcciones. Francisco. Así es, Alcedo, Hermógenes, amigos televidentes, estamos iniciando un camino y por largo que sean los caminos se inician con el primer paso. Este primer programa del año aspira a marcar el paso en el sentido de llamar la atención en aquellas variables que están ahí plantadas como si fueran inamovibles. Decimos que el presupuesto nacional es deficitario. Decimos que por vía de consecuencia demandará nuevo endeudamiento. Pero, ¿qué pasaría si se consigna un presupuesto de gastos inferior a las necesidades perentorias que tiene la nación? Entonces habría mucha queja social. Aquí es que hay que reflexionar, pero no es posible continuar financiando ese presupuesto con endeudamiento, porque eso mismo lo hace insostenible, como decía Alcedo, cuando el gasto, el pago de los intereses cada año, a medida que aumenta la deuda, aumenta el gasto de interés y se convierte en una de las partidas más significativas, incluso detrás de la educación y en el medio de la salud. Y cada vez que pagamos un peso de interés, es un peso que tenemos que restar a la satisfacción de necesidades cotidianas de la población. Por tanto, la equidad en el sistema tributario es una necesidad urgente. La carga que se le está poniendo a la administración tributaria con los instrumentos tributarios que tienen vigentes en la actualidad es muy fuerte y podrían incluso entrar en una carrera de atropello al contribuyente que paga, tratando de cumplir la meta, pero cuando el sistema se agota,
no hay forma de lograr ese objetivo que no sea con la reforma integral, bien pensada como la que se ha planteado. Recuerdo en uno de esos eventos que son internacionales, pero se desarrollan en el país, generalmente en Punta Cana, donde el ministro de Economía y Planificación de ese entonces contestaba una pregunta cuando le preguntaban ¿qué hay que hacer para dejar de endeudarnos? Y él contestó muy lacónicamente: alcanzar el 18% de presión tributaria, Francisco. Estamos lejos de ahí. Sigue en el 14. Sigue en el 14. Entonces, la sustentación, como tú dices, de un presupuesto de gasto está exactamente en la captura de los ingresos. Exacto. Para que, o sea, tú dices, tengo que buscar ingresos para suplir los gastos. No, para que haya gastos tiene que haber ingresos. Entonces, es una magia lograr ese punto, porque también la economía tiene que seguir corriendo, tiene que seguir activa. Y Alcedo, parte del quehacer económico gubernamental son los subsidios Exacto. sociales. Hay personas que no pueden pagar una colegiatura, hay personas que no pueden pagar una clínica privada, y hay personas que no pueden ir al gran supermercado de los precios altos y los refrigerados. Entonces, en ese aspecto es que se toman medidas que a veces se catalogan de populistas, pero que en realidad cumplen un rol. Y decía un pasado presidente de nuestro país: entre tanto aprendamos a pescar, permítanme brindarle este pescado. Y se refiere a eso, Alcedo. Sí, Hermógenes Francisco, amigos televidentes y radioescuchas. Nosotros pensamos que este es el segundo renglón de una buena argumentación, comentario al inicio del año. Sabemos que ya vimos desde el punto de vista de los ingresos necesarios para llevar a cabo todas las actividades a que está obligado un gobierno. Pero también nosotros queremos llevar al ánimo de ustedes, en este inicio del año 2022, de que toda entidad, un gobierno, una empresa, cualquier institución, el mismo hogar, no solamente debe preocuparse por el aspecto, la partida de ingresos, sino también que debe cuidar de manera, yo diría, muy atenta los gastos, los costos. Y ahí es que nosotros queremos, digamos, engrampar, alinearnos con una estrategia que había establecido el señor presidente de la República el año pasado, en el sentido de cuidar cada peso, de ser prudente con el gasto, de, digamos, tratar de reducir al mínimo aquellos recursos que puedan ser usados de manera poco delicada. Así que nosotros queremos llevar a usted al ánimo de que siempre es posible hacer un poco más llevadera la carga si eliminamos todo ese tipo de gastos superfluos, de excesos. Y cuando nosotros hacemos una revisión de la realidad dominicana, de los poderes del Estado, sí nos damos cuenta de que existen áreas, existen partidas, existen renglones que pueden ser sometidos a un análisis minucioso y solamente dejar en el presupuesto aquellos montos que real y efectivamente sean necesarios e imprescindibles. Porque también sabemos que en todo sistema, y mucho más en un sistema político, como es un gobierno, un Estado, estamos convencidos de que existen muchas áreas donde el gasto podría ser mejorado y mucho más si es racionalizado en base a procedimientos bien establecidos, bien conocidos, que no permiten dejar fuera lo imprescindible, pero que sí son capaces esos procedimientos de poder recortar esos gastos que definitivamente son superfluos. Pero la mayoría de los países que se han desarrollado, ninguno o muy pocos, para no ser tajante, para no ser regio, ninguno de esos países han fundamentado ese desarrollo en los recursos propios. Lo que ha sucedido es que en lugar de apelar al endeudamiento, han apelado a la inversión extranjera, sí, a la atracción de capitales. Y ahí están países tan pequeños como Taiwán, ahí están... Singapur. Exacto, países de
del otro lado, de la otra esfera, del otro hemisferio del globo, que han tenido un desarrollo extraordinario, que ese desarrollo se mide en la calidad de vida, el índice de felicidad de las personas, y ha sido mediante la inversión extranjera, y para que esto se dé, se necesita vender, transmitir y establecer un marco jurídico mediante el cual se garantice esa inversión, la continuidad de la misma, y en adición a esto, la estabilidad política que garantice una democracia sostenible, por no entrar en el ejemplo funesto de Venezuela, Francisco Canavate. Que cada 4 años se llamen a elecciones, se vote democráticamente, se cuenten los votos, se declare el ganador y acepte el perdedor. A eso se hace la apuesta. La República Dominicana tiene una posición geográfica muy buena y además es miembro de tratados internacionales que le dan acceso a los mercados de una manera también privilegiada. Yo quiero hacer un afinamiento del tema de la reducción del gasto. No es lo mismo medir la calidad del gasto que reducir el nivel de este. Y la apuesta que se hace es a medir la calidad, no necesariamente en reducirlo, porque hay muchas necesidades insatisfechas en la población. Lo que no está bien es que si una obra cuesta 10, se ejecute en 14 para poner un 40% adicional, porque eso reduce la posibilidad de atender otras necesidades. Entonces no estamos abogando por una simple reducción del gasto, sino de una reorientación para que se pague el justo valor por cada bien y servicio que contrate el Estado y que sea financiado con los recursos tributarios esencialmente. Hermógenes hace una inferencia a la inversión extranjera del cual el país se beneficia constantemente, pero esto tiene que ver con la generación de empleo privado. Y aquí entonces entramos a un tema, si la nómina pública es suficiente, es eficiente o si es exagerada. Y si se logra traer inversión extranjera que desarrolle puestos de trabajo que sean competitivos, evidentemente el ciudadano no quiere ir al sector público, va donde tiene una rentabilidad segura, un empleo estable, que no depende de aspectos partidaristas. Entonces, desde ese punto de vista, es como un vínculo de concierto de roles. La inversión extranjera estimula la producción y el empleo y también la tecnología. Y el sector público debe encargarse de captar los recursos fiscales para atender las necesidades colectivas de la población, aquellas que son indelegables, tanto las absolutas como las relativas. Sí, así mismo es. Son muchos los factores, Alcedo, y es muy importante nosotros ver qué plantea el gobierno dominicano, sobre todo el equipo económico, cuáles de esas variables que cita Francisco van a moverse hacia arriba o hacia abajo. En otras palabras, cuál es el esquema económico del gobierno para este nuevo año 2022 en esta primera edición 1 de 52 de Balance Financiero. Luego de esta pausa.